Un saludo en el amor de nuestro Señor, de Mamita María, de Papá San José. Damos gracias hoy a nuestro amado Padre Celestial, que en su divina voluntad, en su divina providencia, en su misericordia, nos permite este nuevo encuentro para la gloria del Señor. Y empezamos con este tema que es muy importante, los temas que estamos tratando, estas reflexiones acerca del perdón, y es, quiero ser perdonado, pero no quiero perdonar. Entonces, iniciamos primero con nuestra oración, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, por este nuevo momento que nos permites vivir, en nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por tu bondad, por tu misericordia, por hacerte presente, donde quiera que estemos. Te pedimos a ti, Señor, que nos cubras y nos selles con el poder de tu preciosísima sangre. Cubre y sella todos estos encuentros, todas estas reflexiones, estos videos para tu mayor honor y gloria. Guíanos con la luz y la gracia de tu Espíritu Santo, que sea todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, cubierto con la coraza de tu sangre protectora y redentora, y guiado con la luz y la gracia de tu Espíritu Santo. Por la intercesión poderosa de nuestra amada Madre, la Santísima Virgen María, de nuestro amado Papá San José, de todos los santos y santas del cielo, nuestros santos ángeles custodios que velan cada momento por nosotros, San Miguel, San Gabriel, San Rafael y todos los 9 coros angélicos, y la poderosa intercesión también de las benditas almas del purgatorio, quienes ruegan constantemente por nosotros, por nuestra conversión, para nuestra salvación, por quienes ofrecemos también todos estos encuentros, sobre todo estos de perdón, aquellas almitas del purgatorio que están resolviendo allí, pagando en ese purgatorio, purificándose por algo que no perdonaron en su momento acá en la tierra. Las ofrecemos también por ellas para que pronto puedan salir del purgatorio y estar en tu presencia, Señor. Te ofrecemos todo nuestro ser, Señor, y lo ponemos a los pies de tu cruz para que en todo se haga tu santa y perfecta voluntad. Y que todos estos encuentros, estos momentos, estas reflexiones estén unidas, atadas y consagradas a todas las Eucaristías que se están celebrando en este momento en el mundo entero, y desde todos estos altares este encuentro sea elevado y presentado delante del trono celestial, para que todo lo que acá se haga, se diga, se decida en este día y toda nuestra vida sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Y este tema es muy importante porque ya hemos hablado bastante del perdón, pero como les digo, este es un tema que tiene mucho por decir, mucho por aprender, porque yo sigo aprendiendo de este tema, incluso con esta experiencia tan inmerecida, tan maravillosa que el Señor me permitió. Yo creo que aún hay muchos misterios y aún hay muchas cosas que a mí me falta aprender. Y día a día, día con día, uno va aprendiendo, y este tema me gusta mucho, por eso es un tema de los que trabajo tanto con mis pacientes, porque realmente allí encuentra uno la sanación, la liberación, la restauración, la conversión, la salvación. Que el primer video que hablábamos sobre el perdón, aunque cuando yo les hablé de mi testimonio, hay un video que habla sobre cómo es el perdón en la eternidad. Lo pueden ver también si no lo han visto, esa parte de mi testimonio respecto al perdón en la eternidad. Pero de esta serie de videos del perdón, el primero fue que sin perdón no hay salvación. Precisamente podemos darnos cuenta que nosotros
estamos en este caminar y aspiramos a salvarnos, a que nuestra alma se salve cuando ya hemos tomado conciencia de la eternidad, del destino de nuestra alma por toda una eternidad, o la salvación o la condenación. Pues cuando uno ya tiene conciencia de todo esto, pues uno lo que quiere es la salvación. Pero a veces pretendemos que esa salvación se dé solamente por la misericordia de Dios, que nos perdona, que nos acoge, y pretendemos ser perdonados, pero en el momento en que se nos pide el perdón, en que se nos muestra la necesidad de que perdonemos a los que nos ofenden. De hecho, todos los días hacemos el Padre Nuestro, ¿no? Todos los días rezamos esta oración maravillosa donde le decimos al Padre que perdone nuestras ofensas o nuestras deudas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden o a nuestros deudores. Entonces, pero la realidad es que como repetimos como loritos las oraciones, pero no profundizamos, no interiorizamos lo que eso quiere decir, lo que yo le estoy diciendo al Padre que me perdone, pero yo no quiero como torcer el brazo, como se dice popularmente, o ceder, ¿sí? Tener esa humildad, hacer ese proceso para perdonar. Yo siento que me voy a salvar simplemente pues pidiéndole perdón a Dios, voy y me confieso, claro que sí, Dios siempre está dispuesto a perdonar. Papito Dios es el Padre misericordioso, que siempre está dispuesto a brindarme ese perdón, aún sin merecérmelo, pese a todas las cosas inimaginables que yo pueda hacer. O sea, pese a todas esas cosas que yo haya podido vivir o pueda estar viviendo o viva en estado de desgracia, de pecado, Él siempre está ahí dispuesto para brindarme su perdón. Pero nosotros a veces tenemos la visión de que, bueno, como el Padre es tan misericordioso y como Él está siempre dispuesto a perdonarme, entonces eso es suficiente para que yo pues me salve. Pero las deudas pues que yo tengo con Dios pues se resuelven así, Él me va a perdonar y ya se resuelve todo y así me salvo. No, porque hay unas deudas que de pronto están pendientes de otros conmigo. Hay otros que tienen deudas conmigo, pero esas deudas sí yo no las quiero perdonar. Esas deudas sí me cuesta mucho trabajo soltarlas, entregarlas, olvidarlas, perdonarlas. Y aquí precisamente hablamos, pues en la palabra de Dios está llena de, o sea, todo el tiempo tú ves la palabra de Dios, todo el tiempo nos está manifestando y hablando del amor de Dios. Y dentro del amor de Dios, pues está la misericordia, ¿no? Ese atributo maravilloso de Papito Dios. Pero entonces ahí está el perdón. Por todo lado vemos que el Señor nos habla del perdón. En los evangelios de manera especial, Él nos habla muy claramente, ¿sí? Y hay unas parábolas que Él tiene donde nos hace la claridad de ese perdón. Y hoy nos vamos a enfocar precisamente en la parábola del siervo sin entrañas, que nos dice lo siguiente. Esto está en San Mateo, Evangelio según San Mateo, del capítulo 18, del 23 en adelante hasta el 35. Hasta allí está la parábola. Vamos a leer la primera parte que nos dice: por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía: ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré.
Movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó ir y le perdonó la deuda. Esta es la primera parte de la parábola. Pues obviamente a este señor al que hace referencia en esta parábola, pues nuestro Padre, nuestro amado Padre Celestial, nuestro Señor, que cuando nosotros suplicamos, que cuando nosotros nos echamos a sus pies, que cuando nosotros pedimos perdón, su misericordia y su bondad es tan grande que incluso Él ya no nos está reclamando la deuda como tal, sino que se llena de tanta compasión, Él nos mira con tanta compasión, con tanto amor, con tanta misericordia, se enternece tanto con nosotros que incluso no solamente no tenemos que pagarle la deuda, o sea, simplemente nos perdona, nos deja ir, ¿sí? Nos perdona y nos perdona esa deuda y nos deja ir. Yo les decía cuando les hablaba desde mi testimonio del perdón en la eternidad, que lo que yo entendí es que el Señor quiere que nosotros lleguemos a perdonar como Él perdona, ¿no? Es un perdón total, ¿sí? Y nos ama, que es ese perdón, ese olvido de esa deuda, pero que se nos queda amando, ¿no? Que no como el perdón a veces nuestro hacia los demás, que podemos decir perdonamos, pero seguimos con malos sentimientos en el corazón. Entonces, eso no es lo ideal. Ese perdón maravilloso de perdonar completamente la deuda, dejarlo ir y perdonar completamente la deuda. Entonces, es la disposición de nuestro amado Padre Celestial a perdonarnos todo. No sé qué hayas hecho tú, lo que yo he hecho, lo que hayamos hecho, cuando de verdad de corazón tenemos arrepentimiento, vamos al sacramento de la confesión, con dolor, con verdadero arrepentimiento pedimos perdón, el Señor siempre está dispuesto a perdonar lo que sea, perdonar esa deuda. Sin embargo, vemos la siguiente parte de la parábola que nos dice: al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Le agarró y ahogándole le decía: paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo, que ya te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo sucedido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Bueno, en esta otra parte, entonces aquí es cuando vemos que a él también le debían, o sea, él le debía al Señor. El Señor le perdona, se compadece de él, le perdona su deuda. En este caso, había alguien que le debía, ¿sí? Pero él no puede tener la misma disposición del Señor. No puede perdonar esta deuda, no puede dejarle ir, al contrario, va y lo mete en la cárcel porque tiene que pagarle lo que le debe. Y aquí vemos un detalle muy especial, y es el hecho de que comparado la cantidad de la deuda, de lo que le debían, a lo que él le debía al Señor, era muy mínimo, era mucho menor. La realidad es que muchas veces lo que nosotros tenemos que pagar, nuestras deudas con el Señor, con nuestro Padre del cielo, son mucho más grandes, muchísimo más grandes que a veces las deudas que alguien tiene con uno. Y vemos cómo Dios nos paga, nos perdona esas deudas tan grandes. ¿Qué te ha perdonado el Señor? Aquí la reflexión es: ¿qué me ha perdonado mi Padre Celestial, mi Señor? ¿Qué cosas, qué pecados, qué situaciones de mi vida, de mi pasado me ha perdonado mi Señor? Y de pronto en ellas podemos encontrar cosas muy graves, pecados mortales gravísimos, que si no nos hubiésemos arrepentido, los hubiéramos confesado y los hubiéramos reparado, pues obviamente tendríamos la posibilidad de condenarnos. Pero el Señor nos ha perdonado esa deuda. Y aún así, cuando yo veo que el Señor me ha perdonado tantas cosas graves, gravísimas,
Yo a veces no soy capaz de perdonar una cosa mínima. La cotidianidad, la convivencia con el hermano siempre conlleva a que pasen situaciones día a día. Y a veces hay situaciones donde uno se enfrasca de una manera muy inmadura. Realmente a veces nos pasa que terminamos peleados con mis hijos, con mis papás, con mis hermanos, con el esposo, la esposa, bueno, en fin, con alguien cercano, sobre todo en convivencia, que nos suele pasar mucho más. Nos peleamos, nos discutimos y a veces cuando nos damos cuenta, todo empezó por cosas muy simples, por bobadas, como decimos popularmente, por bobadas. Pero nos podemos quedar con ese orgullo y esa soberbia, peleados, indispuestos, no nos hablamos todo el día, no perdono eso, y yo he tenido tristemente que conocer situaciones donde hermano contra hermano que a veces dejan de hablarse por años. Y a veces cuando uno analiza la situación, cuando uno ve el trasfondo de la situación, a veces eran cosas mínimas. Y es triste, ¿no? Es triste y a veces nos cuesta perdonar esas cosas mínimas, pero eso sí queremos que nos perdonen todo lo grande, que nuestro Padre Celestial nos perdone todo lo malo y todo lo grande que hemos hecho, pero nosotros no perdonamos, ¿sí? Y pues ya viene la última parte, ya pues cuando esto es contado al Señor, pues claro, o sea, por eso es que el Padre Nuestro de cierta manera lleva como este condicionamiento: perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, pero pues si no estamos cumpliendo con eso, entonces aquí viene la otra parte, la última parte que nos dice: su señor entonces le mandó llamar y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. A veces esperamos precisamente que pese a todo esto, pues no, nos ganemos el cielo, podamos tener la salvación en nuestras vidas, pero no nos damos cuenta que estamos cometiendo un gravísimo error cuando no perdonamos. Queremos llegar a la presencia del Padre Celestial llenos de resentimientos, de rabias, de odios, de rencores contra el hermano, contra el prójimo, porque no lo perdonamos, pero queremos que las puertas del perdón de Dios estén siempre dispuestas y abiertas para nosotros y que lo merezcamos. Y merecemos ese perdón cuando nosotros mostramos perdón. Cuando no lo hemos mostrado, cuando tenemos el corazón cerrado a esa acción y a esa gracia, que ya también lo hemos hablado, el perdón no es humano, es divino, pero humana es la decisión. Cuando decidimos, Dios viene y actúa, pero cuando estamos cerrados a esa gracia, ¿sí? Cuando yo digo no puedo, pero quiero perdonar, Dios viene y actúa, pero cuando digo no puedo ni quiero perdonar, ahí es cuando me estoy cerrando y estoy cometiendo esta misma falta del siervo sin entrañas. O sea, de hecho, la misma forma en que se ha titulado esta parábola es muy fuerte, ¿no? Porque siervo sin entrañas, o sea, este Señor, el Señor del que nos hablan acá, pero que hace referencia a nuestro Padre Celestial, pues es todo corazón, es toda bondad, es todo amor, pero también es toda justicia, porque ya después de ver este hecho, pues tenía que actuar de manera justa, y la justicia va de la mano de la misericordia, las dos van junticas siempre, de manera justa. Pero este hombre pareciera no tener corazón, sin entrañas, sin corazón, sin compasión, sin misericordia. Ya lo hemos hablado que
No podemos juzgar a todo el mundo por igual, ni podemos generalizar esto para todos porque sabemos que obviamente hay personas a las que les cuesta mucho perdonar porque de pronto la ofensa no fue algo insignificante, porque es que en la mañana me contestó mal, porque me hizo mala cara, porque es que no me escuchó cuando lo saludé, porque es que no, en fin, cosas de la cotidianidad que realmente, pues sí, de las que se puede armar una guerra, ¿no? Porque a veces hay cosas tan simples como esas que les decía, a veces los hermanos terminan divididos y por años y todo por cosas muy tontas, ¿sí? Pero, pero hay personas a las que de pronto sí sienten que el daño, que la afectación ha sido demasiado, demasiado grande y entonces dicen, sí, yo sé que yo debo pedirle perdón al Señor por lo que yo he hecho y de pronto yo siento que yo no he hecho cosas tan graves como lo que me hicieron a mí. Yo siento que de pronto sí he cometido pecado, no, nadie es perfecto, he cometido errores, pero siento que el daño que yo he hecho y por el cual le pido perdón al Padre Celestial y espero su perdón no es tan grande como el que me hicieron. Y aquí podemos revisar la vida de los santos, que pese a que santos, que a veces uno dice, bueno, quisiera encontrarle algunos, por ejemplo, cuando veo vidas de santos, a veces yo digo, uy, quiero encontrarles defectos, ¿no? Obviamente hay algunos que sí, porque tuvieron muy marcada su vida de pecado, su antes, su después, pero hay algunos que uno dice, uy, no, pero sí quiero encontrarle un pecado grave, o sea, como que a ver por qué tuvieron esa capacidad de perdonar tan grandemente. Y aquí el ejemplo que les he dado, que me parece maravilloso, y hay muchos ejemplos de santos que tuvieron que perdonar, pero me parece maravilloso el de Santa María Goretti, la santa de la pureza, que pues cuando vemos esa niña tan santa, pues uno dice si alguna cosa tenía algún pecado, algún error, era algo muy mínimo, pero lo que le hicieron a ella era algo muy grave, ¿sí? El intento de abuso, de violación, que la llevó a ese martirio, a morir de esa manera, defendiendo su pureza, su dignidad, pero que ella en su lecho de muerte dice, en el nombre del Señor, por amor a Jesús, lo perdono y lo quiero a mi lado en el paraíso. Esa es el perdón ideal, pero es una gracia que tenemos que pedirla. Entonces, sí se puede lograr, porque a veces es como, no, yo siento que eso tan grave que me hicieron, no lo puedo perdonar, pero sí, con la gracia de Dios, sí se puede, a pesar de que en este caso, como la deuda que yo tengo con Dios no es la misma, o con el Padre, o con nuestro Señor, no es tan grande como la deuda que tienen conmigo. Aquí sería al contrario, porque en esta parábola sabemos que la deuda que tenía el siervo era muchísimo más grande con el Señor que la deuda que tenían con él. Pero en el caso contrario, ¿sí? Sí se puede. También se puede perdonar con la gracia, con el don de Dios del perdón en el corazón, si nos preparamos y nos disponemos para que eso se dé. Entonces, pidámosle la gracia al Señor de poder vivir esto, de poderlo interiorizar, de poderle decir al Señor, si yo estoy ahí en esa posición, Señor, yo quiero que tú me perdones, pero la verdad es que no quiero perdonar. Pidámosle la gracia al Señor que nos cambie esa posición, porque es necesario también perdonar. Y con esta reflexión nos quedamos por ahora y continuaremos si es la voluntad del Señor. Y pues los que estén interesados en las citas o en los libros ya saben que se pueden comunicar conmigo, y que tu corazón esté limpio y tus cuentas saldadas cuando llegues a la presencia del Señor.